Bueno, vamos a resolver este segundo ejemplo. Hallar la inversa de la función f de x igual x cuadrado menos 4 para los valores de x mayores o iguales que 0. Bueno, a diferencia del ejemplo anterior, esta función ya no es lineal, esta función es cuadrática. Por lo tanto, la gráfica será una parábola en el plano cartesiano. Fíjense que me están pidiendo calcular la inversa, pero con una condición. Para cuando x tome valores mayores o iguales que 0. O sea, esta x tiene que tomar valores mayores o iguales que 0. Esa es la condición que me están dando. Entonces recordemos que para hallar la inversa yo tengo una serie de 4 pasos. Primer paso. Se escribe y igual f de x. Dijimos anteriormente que este era el paso más elemental, porque lo único que debo hacer es que aquí donde dice f de x debo cambiar por y. Así que yo tengo el lugar de f de x igual x cuadrado menos 4, la función y igual x cuadrado menos 4. De esa manera concluye el primer paso, que insisto es el paso más elemental. El segundo paso habíamos dicho que era el más extenso, puesto que aquí yo tengo que comprobar que la función cuadrática, en este caso, sea biyectiva. Significa que esta función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Empecemos demostrando que la función es inyectiva. La función f será inyectiva si se cumple la siguiente condición. F de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces x1 igual a x2. Si yo logro mostrar que esta función cumple con esta condición, entonces concluiré que la función es inyectiva. Ya sabemos que debemos partir de esta igualdad que está aquí al lado izquierdo y debemos obtener esta igualdad al lado derecho, como hicimos anteriormente. Como aquí tengo f de x sub 1, esto significa que aquí, donde dice x, yo voy a reemplazar por x sub 1 y lo mismo aquí. De manera análoga, cuando quiera encontrar f de x sub 2, lo que debo hacer es reemplazar aquí y acá por x sub 2. Entonces inicio la prueba. Parto de esta igualdad. La imagen de x sub 1 es igual a la imagen de x sub 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la imagen de x sub 1? Me quedaría x sub 1 elevado al cuadrado menos 4 es igual. ¿Cómo sería la imagen de x sub 2? X sub 2 elevado al cuadrado menos 4. Ya tengo la igualdad de las imágenes. Entonces, ahora este menos 4 yo lo puedo pasar al lado derecho sumando y se eliminarían. Por lo tanto, tengo x sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahora yo puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados, pero recuerden que las raíces cuadradas o las raíces de índice par suelen ser positivas y negativas. O sea que si yo quiero quitar este exponente de aquí, yo tendría x sub 1 es igual a más menos la raíz cuadrada de x sub 2 al cuadrado. Como usted ya sabe, este exponente y este índice son iguales. Entonces yo tendría x1 es igual a más menos x2. De esta forma yo no llegaría a esta igualdad. ¿Por qué? Porque yo aquí tendría lo siguiente. x1 es igual a x2 positivo. Y al mismo tiempo x1 es igual a x2 negativo. O sea que x1 sería igual a dos valores. A x2 positivo y a x2 negativo. De esa forma la función no sería inyectiva. Pero a mí me establecieron una condición inicial, que la x estaba definida para valores mayores o iguales que 0.
Por lo tanto, el x sub 2 negativo no existe en el dominio de esta función. De esa manera, entonces yo tendría x1 igual únicamente a x2. Y la conclusión sería, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, entonces x1 es igual a x2. Como esto es precisamente lo que yo quiero demostrar, entonces la conclusión es que esta función es inyectiva. Les recuerdo, inicialmente la función no es inyectiva porque x1 es igual a dos valores de x2, uno positivo y otro negativo. Pero como no están permitidos los valores negativos para encontrar la inversa de esta función, entonces únicamente me queda el valor positivo de x2. Y la conclusión sería que la función es inyectiva. Ahora debo mostrar que la función es sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Bueno, si se cumple que el rango de la función es igual al codominio de dicha función. Esta es la función real inicial. Yo quiero encontrar el rango de dicha función. Para eso tengo que despejar x. Este menos 4 que está negativo pasa al lado derecho positivo. Y ahora este cuadrado yo lo puedo expresar como x igual a la raíz cuadrada de y más 4. Lo puedo organizar. X igual a la raíz cuadrada de y más 4. Fíjense que acabo de despejar x. Y ahora me toca mirar las dos condiciones que yo establezco para la restricción. ¿Existe división entre 0? No, no existe división entre 0. ¿Existe raíz de índice par? Sí, existe una raíz de índice par. Eso significa que este radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Como este radicando es mayor o igual que 0, entonces el rango de la función sería del menos 4 cerrado hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Ya tengo el rango de la función de menos 4 cerrado hasta el infinito. Como esta es una función que va de los reales en los reales, pero a mí me restringieron el dominio. ¿Cómo así que me restringieron el dominio? Bueno, que me establecieron una condición inicial. Me decían que x tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces el dominio de la función sería de 0 cerrado hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Y el rango sería un subconjunto de los números reales, que en este caso es de menos 4 al infinito. Lo que quiere decir que como el dominio está restringido, el rango tiene que ser igual al codominio. Y de esta manera yo demuestro que la función es sobreyectiva. En otras palabras, cuando a mí me establezcan una restricción para el dominio, el rango que yo obtengo, al ser un subconjunto de los números reales, ese rango es el mismo codominio y siempre voy a tener una función sobreyectiva. Ahora, como una función f que va de un conjunto x a un conjunto y es biyectiva, sí, solo si f es inyectiva y f es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como mi función inicialmente fue inyectiva y ahora demostré que es sobreyectiva, entonces yo puedo concluir que la función es biyectiva. Tercero, se despeja x de la ecuación y igual a f de x en términos de y. Ya nosotros hicimos el despeje en el punto anterior. Tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de y menos 4. Para obtener una ecuación de la forma x igual f a la menos 1 de y. Eso significa que aquí donde tengo x voy a reemplazar por f a la menos 1 de y. Y ya tengo el tercer paso. Por último, paso 4. Se intercambia x por y, puesto que no importa el símbolo que se use para la variable. Quiere decir que aquí donde tengo y, ahora voy a reemplazar por x. Y de esa manera acabo de encontrar la función inversa de f de x igual
x al cuadrado menos 4. Esta es la función x al cuadrado menos 4. Fíjense que es una parábola, como la que hemos graficado anteriormente. Pero esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, fíjense que aquí el 3 tiene una imagen que es 5. Si usted 3 lo reemplaza aquí, 3 al cuadrado 9, menos 4, 5. La imagen del 3 es 5. Y si tomo el menos 3 tiene la misma imagen, 5. Menos 3 elevado al cuadrado es 9 y si le quito 4 me da 5. ¿Qué significa eso? Que yo tengo dos elementos que están en X que tienen la misma imagen, por lo tanto la función no sería 1 a 1, no sería inyectiva. Esta función no tiene inversa. ¿Qué hacemos? Restringimos el dominio con esta condición. Al restringir el dominio con esta condición, entonces lo que estamos teniendo es solamente la mitad de la gráfica. El dominio sería desde dónde? Desde 0 hasta el infinito. Y al restringir el dominio que estamos generando una porción de la función que sí va a tener inversa porque es inyectiva y es sobreyectiva. Esta es la porción de la función que sí tiene inversa. Esta es la gráfica de su inversa. La función radical que encontramos. ¿Por qué estoy seguro que esta función que está en verde es la inversa de esta porción de la función original? Porque, fíjense, trazamos una diagonal, la función idéntica y igual a x. Y como vemos, esta función que está en rojo es simétrica con respecto al origen con esta función que está en verde. Significa que si yo tomo un punto aquí, una distancia perpendicular de la función original es la misma distancia perpendicular de la función inversa. O en otras palabras, si esta función se mira al espejo de esta línea azul discontinua, entonces tendré esta línea verde como su imagen simétrica. Y de esa manera tengo la inversa de una función cuadrática y su representación gráfica.